Y nos detenemos concretamente en esta carretera que une el final del polígono de Calamocha con ese cruce a la altura de Cutanda y su paso por la travesía también de Navarrete del Río para conocer todos los detalles de ese próximo proyecto, el proyecto que se presentaba este lunes aquí en el Ayuntamiento de Calamocha y que luego también llevó a todas esas autoridades a ese acceso hasta la localidad, hasta el barrio calamochino, para hablar de todos estos procesos, de las futuras obras en esta vía de conexión entre la comarca del Jiloca y también la comarca de las Cuencas Mineras. Hoy nos acompaña el consejero del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. Él es el consejero de Territorio, Movilidad y Vivienda. Y pasamos directamente a darle las buenas tardes y una vez más, bienvenido a Calamocha Noticias. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, mencionábamos, venimos de esa noticia que ya ponía en antecedentes a los espectadores, un proyecto que ha costado mucho tiempo, pero que parece que al final va a poder ver la luz, ¿no? Sí, un proyecto muy necesario. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que en estos más de 7 años de consejero de carreteras aún no me han pedido una carretera que no hiciera falta, ¿no? Y esta, evidentemente, hace falta. Es una carretera, no tanto por la intensidad de tráfico que tiene o por el número de personas que viven en estos pueblos, ¿no? En Navarrete, etcétera, pero desde el punto de vista de la vertebración es una carretera muy importante, tú lo decías, y bueno, pues no podemos tomar la decisión de dónde invertir atendiendo solo a cuántos vehículos circulan o cuánta gente vive, no al revés. O sea, si de verdad queremos impulsar políticas de lucha contra la despoblación, pues las infraestructuras, entre otras cuestiones, son claves. Una carretera ahora mismo estrecha, 6 metros, en ocasiones menos de 6 metros, con un firme en algunos tramos muy deteriorado, muy malas condiciones, y la actuación va a consistir en ensanchar a 7 metros toda la carretera. Será 2 carriles de 3 metros más arcén de medio metro, el arcén que en términos de seguridad vial es importantísimo. Ensanchamos también dos infraestructuras, que es sobre el río Pancrudo, sobre el barranco del Regajo, es decir, que hacemos más actuaciones para tener esa anchura y actuamos en el firme según los tramos. Hay tramos que se ha actuado hace menos tiempo, ya echaremos la capa de rodadura, otros tramos están peor y haremos una rehabilitación estructural de firme, es decir, que pondremos pues 2 capas de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Actuamos también en 400 metros, quitamos una curva peligrosa, pues se suavizará la curva. En definitiva va a ser un cambio en algo más de 8 kilómetros, una inversión de licitación de casi 2,5 millones, ¿no? Una inversión importante, y lo mejor de todo es que hay empresas interesadas, ¿no? Porque, ¿sabéis? Porque aquí en la comarca hemos tenido algún caso de licitaciones de obras que quedan desiertas, fundamentalmente por el incremento del precio de las materias primas, de la energía. Bueno, pues aquí hemos licitado y hay 6 empresas interesadas. Aún hay que hacer todas las mesas para la adjudicación, abrir los sobres económicos, técnicos. Eso evidentemente lo hacen los funcionarios, ¿no? en la los mesa, técnicos, la parte técnica. los técnicos, pero como digo, hay 6 empresas interesadas. Es decir, que cuando se termine la licitación, se adjudique, se firme el contrato en este año, empezarán las obras. O sea, que es una buena noticia, ¿no? Que haya empresas. Esa cifra, esas 6 empresas interesadas, también como se ha visto desde, bueno, pues en este caso la consejería, el contar con 6 interesados en estos tiempos tan difíciles que hemos podido ver pues en obras de aquí mismo de la localidad de Calamocha o algunas también de la comarca del Jiloca. Sí, pues hemos tenido muy recientemente el puente de Olaya, que hemos licitado 2 veces, y vamos a licitar una tercera vez, y nuevamente con un incremento, pues vamos a incrementar más del 20%, ¿no? El precio de licitación, a ver si esta vez sí conseguimos adjudicar, porque es una obra muy necesaria actuar en ese puente, o la rehabilitación de Camín Real, que hicimos una primera fase de rehabilitación en el edificio histórico de Luis Gutiérrez Soto, que ha quedado además precioso, ¿no? La parte de obra que hemos hecho, y se quedó desierto. Hicimos un negociado sin publicidad, pedimos oferta a 3 empresas, se quedó desierto, volvimos a licitar, se adjudicó una empresa, otra recurrió, tuvimos que desistir, volver a licitar, es decir, que llevamos muchos meses y ahora ya finalmente, pues ahora sí, ya las obras han empezado. Es decir, finalmente, la primera vez cuando ya conseguimos licitadores hubo 3, la última 6, y al final se ha adjudicado una empresa, ¿no? Pero nos ha pasado aquí, como digo, en Olaya o en Camín Real, nos ha pasado en más sitios, ¿no? Se van retrasando, por lo tanto, así las actuaciones. Claro, se retrasan las actuaciones, presupuestariamente es un problema, porque tienes ese crédito en el presupuesto del ejercicio que lo pierdes y ese dinero no vuelve al siguiente ejercicio. No sigue estando al año siguiente, es decir, que es un problema sobre todo para los ciudadanos, para los vecinos que necesitan, en el caso del puente de Olaya o el resto de obras que se han quedado desiertas, y además que siempre actualizamos precios de
los contratos, ¿no? Como lo que dice la ley de contratos del sector público, se licita por el precio de mercado, pero en ocasiones, bueno, pues las empresas no han visto claro el tema, ¿no? También hemos pasado meses de mucha incertidumbre. Yo creo que ya la cosa se va de alguna manera estabilizando los precios y algo más de tranquilidad en el sector, ¿no? Pero mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a evolucionar esa invasión criminal de Ucrania, que las consecuencias peores es la gente que está sufriendo, ¿no? La guerra en el siglo XXI en la Los puerta de afectados su casa, directamente. pero que luego ha tenido esas afecciones en este mundo globalizado, ha tenido esas afecciones en el incremento de la materia prima, de la energía, y como digo, de alguna manera ahora ya las empresas creo que están de otra manera, no se atreven a asumir riesgos y es normal. ¿Cómo se ha vivido todos estos meses de esa incertidumbre de cara a todas las obras que se han tenido que paralizar, que otras, obviamente lo decía usted ahora mismo, que han tenido que volver a salir los conciertos y finalmente volvían a acabar con ese desierto de la licitación? Pues con resignación, es que no podemos hacer mucho más, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? Que intentas, cuando haces un procedimiento abierto con publicidad y no hay interesados, como decía, lo hicimos en el caso de Camín Real, ¿no? Pues la ley te permite después hacer un proceso de selección diferente, restringido, es decir, pedir ofertas a varias empresas, ninguna está interesada, es decir, que nosotros lo que queremos es licitar, adjudicar y ejecutar obra, ¿no? Porque además tenemos siempre los ciclos desde que decidimos actuar en una carretera hasta que empezamos la redacción de proyecto, disponer del crédito, poder licitar, toda la tramitación, pues nos cuesta muchísimos meses, ¿no? Yo lo digo hoy lo decía, ¿no? Que es que tenemos obras que ejecutamos en 3 meses y nos pegamos un año de tramitación. Algo falla, ¿no? Cuando esto es así, pero realmente son los plazos que tenemos, que es imposible, sí, y es imposible todo esto si va todo bien, porque... Claro, en este caso en concreto, el que hoy le traía hasta aquí, hasta Calamocha y Navarrete del Río, ¿cuáles son las fechas aproximadas a la hora de esa apertura de sobres, estudio de ofertas? Se abrirán sobres entre febrero o marzo, la mesa, insisto, los técnicos abrirán el sobre sujeto a evaluación anterior, la oferta técnica. Después se abrirá el sobre económico, la oferta económica, harán una propuesta de adjudicación y si va todo bien, pues lo que le cuesta a la mesa, que no solo tenemos esta obra, ¿no? Y tenemos la gente que tenemos, pues hay que ir avanzando en todas las licitaciones que tenemos en marcha. Una vez que hubiera adjudicación, pues poder firmar contrato, bueno, pues podríamos estar a mayo, junio, luego la empresa empezar las obras, pero es que puede haber recursos, es que en una licitación, pues siempre... lógicamente es un procedimiento que muy garantista con los interesados, ¿no? Se trata de máxima transparencia, objetividad, que al final se lo adjudiques en condición de igualdades a quien tenga mayor puntuación de los interesados. Como digo, es muy difícil poner plazos, ¿no? Pero en este año, de hecho, tenemos un plurianual para hacer una parte de obra este año y acabar el que viene, ¿no? Porque asumimos que habrá estos meses todavía que faltan de tramitación. Sí. ¿Cuál es el plazo de ejecución una vez que ya sea asignado? Son 6 meses, son 6 meses y la primera interesada siempre en hacerlo menos plazo son las empresas, ¿no? Hay veces que es más complicado, pero otras, la empresa, según qué empresa sea, la maquinaria que tenga, pues muchas veces a la empresa lo que le interesa es poder acabar la obra para llevar los medios a otro tajo, ¿no? Con que, bueno, eso dependerá. Pero bueno, lo importante es que no hemos venido solo a presentar un proyecto, hemos venido a presentar una licitación con interesados. Y a mí algo antes, que hace unos años lo veía con naturalidad, que licitabas y había ofertas de empresas, pues en los últimos tiempos que no ha sido tan así, pues bueno, te sientes satisfecho, ¿no? De que en esta ocasión sí haya empresas interesadas. Ha sido bueno el resultado, por tanto, de ese número de participantes, podemos decir, en la licitación. Y hablando un poco del firme y de las adecuaciones que se van a realizar, sí que hay tramos que, bueno, van a recibir una capa, un grosor inferior a otros. ¿Se va a terminar de esta forma con esos parches que sí que hemos podido ver a lo largo de estos últimos años en ese tramo? Se va a unificar, porque claro, es una cartera en la que se ha ido actuando, ¿no? Y tenemos... en el tramo que hemos estado después, ahí en el cementerio de Navarrete, a la entrada de Navarrete, es un tramo que el firme está completamente agotado, agrietado, o sea que hay otros que hace menos tiempo que se ha actuado y por lo tanto lo que hacemos es optimizar los recursos, ¿no? Que son 2,5 millones en 8 kilómetros. Como digo, ¿no? Con una parte de acondicionamiento que habrá que hacer una curva, la recta, ¿no? Donde está la curva o ensanchar las dos infraestructuras que digo,
pero claro, hay que optimizar. Entonces hay tramos en los que será suficiente con una capa de rodadura de mezcla bitumen caliente y otras que irán dos, ¿no? Que irá de imprimación 5 centímetros, imprimación de otros 5 centímetros, ya estamos hablando de una capa que debe... no es algo aleatorio, es algo técnico, pues según los requerimientos de la carretera, los técnicos deciden cuál es la mezcla, cuál es la solución técnica más adecuada en cada caso. Además, también las inclemencias, las últimas borrascas, Filomena, Hortensia, bueno, pues también afectaron a todas las vías de comunicación. Pues las carreteras sufren mucho y cuando no están en buenas condiciones más. Pues todo el tratamiento preventivo de sal, las máquinas quitanieves, todo eso afecta mucho a las carreteras. Lo que más afecta es el tráfico y lo que se trata es de que haya mucho tráfico, que haya muchos camiones, que haya actividad industrial, ¿no? Pero como digo, claro, las carreteras también no es lo mismo una carretera aquí que en una comarca, ¿no? En la que tiene un invierno menos crudo, ¿no? Que aquí es muy diferente y las carreteras evidentemente no dejan de ser algo parecido a un ser vivo, ¿no? Que tiene una vida que se va agotando y se puede acelerar ese proceso, ¿no? Aunque se hagan las cosas bien, muchas veces dependes de cuestiones que no dependen solo, ¿no? De la administración. En la visita el alcalde de Calamocha y también bueno, presidente de la Diputación de Teruel aludía que las carreteras que tenían peor situación o que estaban en peor estado eran las de la comarca del Jiloca, por sus visitas que ha ido teniendo además en los últimos meses, también cómo lo está viendo un poco esas conexiones de las que hablamos, que quizás no son los ejes vertebradores de una nacional, pero sí que supone esa conexión diaria de toda esa gente que trabaja y que vive en el medio rural. Tenemos dos planos diferentes, ¿no? De carreteras, la red principal, yo es que odio esa forma de hablar, ¿no? Pero nos entendemos que realmente en esta comarca es una red de alta capacidad de titularidad estatal, ¿no? Es la 23, pero en otras comarcas son carreteras de titularidad autonómica, digamos, la red que vertebra, que une comarcas entre sí y que es el sustento de la red más capilar, y luego esa red ya secundaria, insisto, odio esta forma de hablar, nos entendemos, que es la que, partiendo de esa red arterial principal, pues va distribuyendo las carreteras. Tenemos un proyecto muy ambicioso, que es el Plan Extraordinario de Carreteras, que espero poder licitar ya muy pronto, que es a través del método concesional actuar en el 30% de esa red principal. A través del método concesional, una empresa será encargada de redactar proyecto, de ejecutar obra y después de conservar esos itinerarios, son en total 11 itinerarios durante 25 años, y eso nos permitirá a la Administración encargarnos solo del 70% restante, la conservación con nuestras brigadas desde lo público, apoyadas con empresas de conservación, y las inversiones podremos destinarlas a carreteras a las que era muy difícil que llegara el turno, ¿no? Por eso digo, aquí es menos visual, porque como digo, en otras comarcas sí que la carretera principal es autonómica, aquí es estatal, pero aquí nos permitirá actuar en otras carreteras, ¿no? Es que tenemos muchos kilómetros de carreteras, ¿no? En muy mal estado, ha habido un déficit de inversión. No es una crítica a ningún gobierno particular, ha sido siempre, entró también el mea culpa, hemos de buscar esta solución, ¿no? A través del Plan Extraordinario, una red muy extensa, muy deteriorada, en la que con cargo al presupuesto ordinario era muy difícil de actuar. Y además yo sí que tengo una decisión que me parecía que era razonable, que era priorizar la conservación ordinaria el día a día. La vialidad invernal, por supuesto, la conservación ordinaria luce menos que hacer obra nueva, pero es lo más necesario en la red. Además, durante la visita, ese acceso a la zona del cementerio, del Camposanto de Navarrete, veíamos que en los apenas 5 o 10 minutos que estuvimos desde el inicio, había un tráfico bastante fluido, tanto como decíamos, de habitantes o incluso trabajadores, camiones que también accedían por esta vía que conecta al final, en este caso vamos a decir que Navarrete y Calamocha, pero se extiende por muchas más localidades de gilocanas. Sí, del Jiloca y de cuencas mineras. Quiero decir que es una vía muy importante, no hay más que ver un plano, ¿no? Pues es importante para el Jiloca, ¿no? Esa vertebración, pero también esa vocación de conexión con cuencas mineras, ¿no? Yo y algún alcalde, ¿no? De más allá nos decía, habrá que seguir, y hemos dicho, sí, claro que habrá que seguir, pero bueno, de momento hemos dado un paso. Gobernar siempre, y más en una situación como la actual, con los presupuestos de los que disponemos, con la financiación autonómica que tenemos, etcétera,
pues se trata de priorizar muchísimo, ¿no? Entonces cada actuación que hacemos nos la pensamos mucho. Y bueno, pues hemos dado un primer paso, queda mucho, pero al menos el primer paso ya lo hemos dado. Además, una forma, decía también el alcalde, de evitar a lo mejor el tener que ir hasta Camión Real para llegar al acceso con esa conexión con cuencas mineras y hacerlo pues desde Calamocha, propiamente. Sí, insisto, ¿con esto ya está todo o no? Ahora, y a Mario le digo siempre, ¿no?, que a los alcaldes, que es su obligación, cada vez que tengan oportunidad, pedirnos que sigamos actuando, ¿no? Somos conscientes de las necesidades, pero también de las posibilidades. Entonces se trata de alguna manera de ir avanzando dentro de las posibilidades reales que tenemos y sobre todo pues no vender motos, o sea, sobre todo no comprometerte a lo que no vas a poder cumplir, ¿no? Una cuestión es que, claro, somos conscientes que habrá que seguir, que este eje hay que seguir, pero no podemos asumir ningún compromiso concreto. Ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos viendo. Hablando de realidades o de proyectos que prácticamente sí que van a llegar, que era el que se presentaba este lunes, lo más visible o lo que quizás va a hacer ese cambio del paisaje es esa reducción de la curva que aludía y que mencionaba. ¿De qué forma se va a hacer? Porque también habrá que trabajar en las expropiaciones, ¿no?, de las tierras. Ahora ya se ve, ya hay estacas, ya se ve como base es una curva con un radio muy cerrado y se sigue mucho más recto, se reducirá, no es el objetivo, es una cuestión de seguridad más que de reducir en la distancia, y ya quien esté por ahí pues a ver alguna estaca, o sea, ya se va viendo por dónde irá y la idea es mover ya las expropiaciones, sí. Además, importancia también el prestar atención a esa seguridad vial y sobre todo pues el reducir quizás los puntos negros o puntos un poco más complicados de cara a ese tráfico. Luego depende mucho, evidentemente la responsabilidad de la administración es tener las carreteras lo más seguras posibles, lo más confortables, con buen firme. Un firme malo es muy peligroso y un firme adherente es muchísimo más seguro, con bionda, con señalización horizontal. Las líneas hacen mucho, ¿no?, de la seguridad que sientes y la seguridad que ejerces también, por supuesto. Es decir, la administración, todo eso lo tenemos que hacer. Va a haber arcén, insisto que el arcén para la seguridad vial es muy importante, ¿no?, ese medio metro, pero luego hay una parte del conductor, que no todo es la carretera, hay que conducir con precaución, ¿no? Y yo creo que a veces hay que entender que esto es un trabajo en equipo, ¿no?, que la administración tenemos que tener las carreteras en el mejor estado posible, por supuesto, esa es nuestra responsabilidad, pero luego hay que esperar, ¿no?, que el usuario de la vía pues conduzca con arreglo a la carretera por la que circule. No es lo mismo circular por una carretera de una plataforma de 7 metros que por una autovía. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de coger el vehículo. Y cambiamos el vehículo particular, por decirlo de alguna forma, y pasamos a conocer también y a hablar y detenernos en ese otro anuncio al que aludía en esa presentación del proyecto referente, bueno, pues a ese mapa concesional del transporte de viajeros por carretera, porque ya lo escuchábamos, si no me equivoco, pues hace cosa de un año y medio fue cuando se presentó, pero ahora parece que ya se está llegando, ¿no?, a ese un poco punto intermedio. Yo llevo más de 7 años trabajando en esto, ¿no? Se trataba de el actual, iba a decir sistema, pero no tenemos un sistema de transporte público, ¿no? Lo que tenemos es una acumulación de concesiones, de contratos programa, que proceden de los años 60, 70 del siglo pasado, que en los autobuses, básicamente las concesiones son en las que los autobuses a los que se subían nuestros abuelos, un sistema absolutamente ineficiente, que no presta un buen servicio, que deja núcleos sin tener servicio, que los núcleos que tienen autobús no les sirve de nada, porque si no te pasa el autobús a la hora que necesites que te pasa, pues no sirve de nada. Es decir, que había que, de alguna manera, olvidarnos de todo eso, coger un mapa de Aragón en blanco y empezar a diseñar un nuevo modelo, ¿no? Y ahí sí que es un sistema, son en total 15 líneas interurbanas que vertebran todo Aragón, que parten de cero en algunos casos y que, pues, de frente a un centenar, pues como digo, 15 más 4 metropolitanas en área de Zaragoza, que serán 19. Con mejoras sustanciales, incorporamos muchos núcleos que ahora no tenían autobús, van a tener. En el caso del GI local, 9 localidades que no tenían ahora mismo autobús, pues van a pasar a Villahermosa, Operacense, bueno, van a pasar a tener autobús. Otras 25 van a mejorar mucho la conexión con el centro de salud. Es el referente fundamental sobre el que hemos construido el sistema es
tener un acceso antes de las 9 al centro de salud, a la localidad del centro de salud, no solo para ir al médico, sino porque es donde haces el resto de gestiones, donde vas a sacar dinero a la peluquería, a comprar, ¿no? Sí, que a veces no es la capital comarcal, sino que aprovechas, ¿no? Entonces, estar en casa. Y también se mejora la conexión de Calamocha, por ejemplo, con Teruel, para llegar al hospital de referencia antes de las 10:30. Como digo, una mejora sustancial. Esto, Jiloca es una de las comarcas con más sensibilidad en este tema, lo vi desde que accedí a ser consejero de Transportes. Se hicieron alegaciones por parte de la comarca, también por parte del ayuntamiento, se estudiaron, se acogieron las que se podían acoger. Como digo, va a ser una mejora sustancial, ¿no?, del transporte público por carretera, y llega en un momento muy importante porque conocimos el mapa concesional del Estado, las concesiones que plantea el Ministerio, que bueno, en principio es un borrador, pero que suprime muchísimas de las paradas, de los servicios que ahora mismo presta el Estado. Bueno, pues lo que son tráficos internos, los que conectan una localidad aragonesa con otra localidad aragonesa, pues esos los hemos incorporado a nuestro sistema. Por lo tanto, claro, porque si no se quedaba esa parte vacía, ¿no? Se habría quedado sin conexiones. Sin conexión. Entonces, las conexiones internas lo hemos solucionado. Hay otras cuestiones que nos tenemos que sentar con el Ministerio, que tendrán que asumir ellos, ¿no? Si es un borrador, pues tendrán que ver qué cuestiones hay que mejorar. Se trata de que nadie pierda ningún servicio. En nuestro planteamiento con el mapa concesional era que nadie pierda ningún servicio, asumir que, claro, pues vamos a pasar de que esto nos cuesta algo más de 4 millones hasta ahora a 15. Pero que es que los servicios públicos cuestan dinero. Los servicios públicos no tienen que ser rentables desde el punto de vista económico, tienen que ser rentables desde el punto de vista social, y si queríamos incrementar, como se va a incrementar el número de kilómetros, las paradas, las localidades, los horarios, mejorar en global todo el sistema de transporte, pues era necesario un mayor esfuerzo presupuestario, no había otra forma de hacerlo. Y además, sobre todo en esas localidades del entorno rural, que quizás son las que menos habitantes tienen y en ocasiones son las que más servicios necesitan. Sí, porque si estamos hablando de una persona mayor que tiene que ir al médico, pues esa persona cuando tiene coche... Pero también lo que no podíamos hacer era seguir haciendo kilómetros en vacío, es decir, lo que no podemos tampoco es que si el autobús viene por aquí para ir a este pueblo, aunque nadie vaya a coger el autobús, que se tenga que desplazar. Hay muchos pueblos, un pueblo con 10, 15 habitantes, pues lo razonable es el transporte a la demanda. Es decir, es otra de las cosas que también se ha escuchado este lunes una en los últimos tiempos. Una de las grandes novedades, ¿no? No es un taxi, esto yo creo que habrá que entenderlo. No es que tú llames y te va a buscar el autobús, no. Tú sabes que tienes garantizado que el martes el autobús, si tú llamas, te va a pasar por tu te va a pasar, municipio. y además te va a pasar un horario, insisto, que vas a poder ir al centro de salud. Luego ya, claro, tendrás que gestionar tú las citas que tengas o lo que... pero lo que no puedes condicionar tampoco es todo el trayecto del autobús en relación a tu agenda. Claro, entonces entendemos que el sistema este de transporte a la demanda, que además ahora con fondos europeos tenemos fondos para digitalizar, o sea que iremos mejorando, ¿no?, la forma de prestarlo, pues será una muy buena solución, ¿no? Tú tienes garantizado el autobús y si es necesario pasará, y si no, para reducir también el tiempo del resto de las personas, ¿no? Yo creo que es de las cuestiones más importantes que vamos a dejar de esta legislatura desde el ámbito de transporte. Va a ser un cambio estructural en la forma de entender el derecho a la movilidad y entender la importancia que en un territorio tan extenso, tan despoblado, pues es necesario, ¿no? Es que sin un derecho a la movilidad de calidad, en Aragón no accedes al resto de derechos, ¿no?, del estado del bienestar, y bueno, por lo tanto era algo que era importante hacerlo bien. Nos ha costado mucho tiempo, ojalá hubiera sido menos, también ha habido una pandemia y tantas cosas, ¿no?, durante estos años, pero bueno, yo creo que muy pronto iremos viendo los resultados. ¿Cuándo se espera, se piensa que se pueda poner en funcionamiento ya este mapa concesional y sobre todo, pues al final también que lo que llega aquí, ¿no?, a la comarca de Jiloca? Es una pregunta muy difícil de responder porque la experiencia nos demuestra que así como en carreteras que hablábamos antes, se licita mucho, se adjudica, las empresas están acostumbradas a presentar ofertas, no sé, bueno, en el mundo del transporte no, es que nuestra generación no ha visto esto, que se liciten de forma general todos los servicios, ¿no? Entonces, donde ya se ha licitado en algunas comunidades, pues ha habido mucha litigiosidad, ¿no? Ha habido muchos recursos, vamos a depender mucho de los recursos que pueda haber. De momento, esta semana lo que hacemos es una adjudicación provisional pendiente
sujeta a posibles recursos, es decir, que ahora empezamos una fase que va a depender mucho de si el resultado objetivo, transparente, con arreglo a los criterios predeterminados en los pliegos que ha decidido la mesa, convence de alguna manera a las empresas. Una vez que ya que la adjudicación sea definitiva, se firmarán contratos, hay un plazo previsto de hasta 4 meses, porque es que hay que comprar autobuses, va a haber una renovación de la flota en clave de respeto medioambiental, de accesibilidad, etcétera. Entonces no va a ser inmediato, esto es un proceso que va a ser complicado, ¿no?, de la puesta en servicio. También estudiaremos fórmulas para algunos de las concesiones. Algunas están mucho más interrelacionadas, pero alguna puede funcionar sin necesidad de que el resto esté, ¿no? Estén en marcha. Entonces, quizá alguna pudiera estar antes. Aquí, Algiloca, pues una de las 15, pues una de ellas es la que une Zaragoza con Teruel, y es la que vertebra, pues eso, pues, toda la zona de Cariñena, Daroca, Giloca, y como digo, además se ve muy gráfico en los mapas, ¿no? Como de las 3 comarcas, sobre todo la del Giloca, cómo se ramifica, ¿no? Cómo a raíz de ser, hay evidentemente distintas expediciones, no es solo un autobús, ¿no? Es un sistema de complejo, claro, pero se ve muy gráficamente, ¿no?, cómo se ramifica en la comarca, ¿no?, para prestar servicio a toda la comarca. Y luego habrá que ir viendo, pero esto es algo vivo. Pues igual en el futuro pues habrá que ajustar algún horario, habrá que ajustar, pero esto es una cuestión que se habla con las empresas, como nos pasa con las concesiones ahora mismo, ¿no? Pero como digo, esto yo estoy convencido que va a ser un antes y un después. Pues seguiremos muy pendientes porque, como indicaba el señor consejero, pues también ha habido mucha sensibilidad por ese tema del transporte en la comarca del Giloca. Además lo hemos sacado en varias ocasiones cuando nos ha visitado Calamocha Noticias. Siempre que he venido aquí hemos hablado de esto. Hemos tenido que sacar el tema del transporte, así que, como decíamos, lo seguiremos de cerca, igual que esas futuras obras que esperemos lleguen enseguida a esa vía de conexión de Calamocha con el cruce con Cutanda. Y le damos las gracias por estar esta tarde, esta semana con nosotros aquí en Calamocha Noticias. Y bueno, pues un placer, seguiremos viendo los avances. Un placer, hasta que me volváis a invitar, que ya sabéis que vengo encantado. Muchas gracias. Muchas gracias.